Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Date en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, mi aguijón de oro, corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Muy bien, cariño. Antes de empezar, Escorpio, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Con el cuenco de cuarzo. Empezamos, cariño. Muy bien, corazón. Es muy curioso, Escorpio, porque he visto una imagen que me ha impactado, sinceramente. Es como si hay una gran luz, como una esfera de luz, pero que existen dos cocodrilos que le envuelven, cariño. Dos cocodrilos. En el tarot egipcio, los cocodrilos están relacionados con el signo de Capricornio, en el tarot egipcio, ¿vale? Pero no sé por qué siento, Escorpio, que muchos de vosotros posiblemente tenían lo que es un deseo, o quizás estaba lo que es en una historia, en una relación, como que todo marchaba bonito, todo era perfecto, cariño, sea en la parte económica como también lo que es en las relaciones personales, pero es como que hubiera habido lo que es una tercera persona que se metió en medio de tu deseo, en medio de tu proyecto, en medio del amor, mi querido Escorpio. Siento esto. Me dan a entender, cariño, o tú de repente te habías creado enemigos en tu entorno, o una persona nunca estuvo de acuerdo a que tú tuvieras lo que es una relación o una historia con una persona X. Pero por otra parte, Escorpio, aunque esos cocodrilos prácticamente lo rodean, Escorpio, hay luz, hay mucha luz. Quiere decir, cariño, que ese deseo tarde o temprano va a llegar a ti. ¿Por qué? Porque los cocodrilos no pueden estar todo el día rodeando eso, cariño. En algún momento se van a aburrir, en algún momento tendrán que salir a comer, en algún momento, cariño, se acabará lo que es su tiempo también, mi querido Escorpio. Entonces, Escorpio, eso ya va a depender de ti, pero te dicen paciencia, lo vas a recuperar. Siento esto, que lo vas a recuperar, pero en estos momentos es cierto que hay un bloqueo. En estos momentos, cariño, es difícil, pero lo vas a recuperar, te está diciendo. Vamos a continuar, ¿vale? Es como ese refrán que dicen, en la puerta del horno se quemó el pan, ¿no? Vamos a ver, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta de la estrella. Posiblemente puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Piscis, con una persona que está lo que es en la distancia, porque la carta de la estrella también representa comunicación, o simplemente te están recordando, cariño, que la suerte te acompaña. Hay una estrellita que siempre te acompaña, ¿vale? Y quizás por eso, mi querido Escorpio, esto de repente, esas personas que te han bloqueado lo que tú tanto deseabas, trabajo, amor, relación, puede ser que ellos, cariño,
te tenía muchos celos, envidia, porque tú tienes una estrellita. Cuando una persona tiene lo que es una estrellita, cariño, en su vida, donde va, deja huellas. Donde va, llama la atención. Y quizás esto ha repercutido, corazón, para que ellos pues simplemente te tomen lo que es manía. Vamos a ver, Piscis. Me sale un Cáncer. Vamos a ver. Me sale Tauro o Virgo. Uno más. Cierras con un Leo. Muy bien, cariño. Vamos a ver iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Escorpio. La letra A, la letra Z, la letra K y la letra F, cariño. Muy bien. Vamos a ver un mensaje del tarot Z. ¿Qué me dice? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. ¡Wow! Las cartas. Las cartas, cariño. A ver. Voy a recoger. Un momento. Vale. Voy a hacer caso a la carta que se vio. ¿Vale? El resto no se ha visto. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas, mi querido Escorpio. Si tú te das cuenta, Escorpio, mira, aunque este mazo parece algo terrorífico, aquí hay un personaje que es cierto que ha pasado por algo muy difícil, pero no está solo, no está sola, cariño. Existen personas en tu entorno, pero que también de repente están viviendo su propia vida, su propio problema, cariño. Mira, entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Escorpio? O tú tienes la percepción que una persona puede ser familia, puede ser hijos, puede ser ex, da igual. Es como que tú de repente lo aconsejas, es como que tú de repente lo hablas o quieres hacerle entender a esta persona, pero esta persona, cariño, es como si estuviera hecho como un zombie. No escucha o te dice sí, voy a cambiar, pero otra vez vuelve a sus andadas. Porque tenemos la carta del 3 de copas. Siento, cariño, que este personaje, mi querido Escorpio, o está con la cabeza caliente, si a lo mejor de repente es tu pareja. Richa, ¿cómo es eso que está con la cabeza caliente? Que a lo mejor de repente, cariño, le interesa a otra persona. Lo interesa. En estos momentos está ilusionado, ilusionada. Está con la cabeza caliente. Hay otra palabra, pero no puedo decirlo en YouTube. O este personaje, cariño, si a lo mejor no es tu pareja y tú quieres hacerle entender de que ese hombre o esa mujer no es bueno para ellos no te quieren escuchar, cariño. Aunque para ti no sea bueno o buena, para ellos sí. Para ellos sí, cariño, ¿vale? Hay un personaje que está haciendo lo que le dicte su corazón o simplemente, cariño, está perdido por la vida. Es esto. Vamos a continuar. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Dice, nueva vida. El número 39 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Si tú te das cuenta, mi querido Escorpio, fíjate muy bien. Este personaje, que es un hada, sale de un huevo. Es un huevo, cariño, y está encima de un pilar, mi querido Escorpio. Vamos a suponer, mi querido Escorpio, porque recuerda que muchos de vosotros es como que hubieras tenido lo que es un bloqueo. Alguien no ha estado de acuerdo con ese deseo, con esa persona, con tu proyecto, te han puesto lo que es un bloqueo. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, te viene una oportunidad. Algo nuevo, me dice. Algo nuevo. Si tú de repente estás esperando que venga una persona del pasado, no. Viene una persona nueva en tu vida. Alguien nuevo. Alguien que tú, cariño, deberías darle lo que es una oportunidad. Deberías darle, pero la última palabra lo tienes tú. Puede ser que hay un grupo de ustedes que se ha separado,
que ha terminado lo que es una relación y ahora te toca empezar desde cero. Cariño. Todo comienzo, mi querido Escorpio, nos da miedo, nos da temor, Escorpio. Pero si te das cuenta, este personaje está encima de una columna preciosa, una columna con detalles, una columna sólida, cariño. Quiere decir, mi querido Escorpio, que ese cambio que tú estás haciendo, que quizá de repente muchos de vosotros no querían llegar hasta esa situación, ese cambio va a ser positivo para ti. Va a ser positivo, ¿vale? Si esto lo relacionamos, Escorpio, en la parte económica, en el proyecto, si tú has estado en un trabajo y se te acabó el contrato, te viene una oportunidad de empleo. Este empleo, cariño, te va a llevar a que tú crezcas de una forma profesional o que ganes más dinero. Entonces la suerte te está acompañando, porque aquí tenemos lo que es una estrellita. ¿Ves? Y el oráculo dice, nueva vida, mi querido Escorpio. Entonces, mi querido Escorpio, si tú en estos momentos de repente estás aferrado o aferrada a una persona, porque el amor es así, no lo podemos negar, cariño, a veces nos aferramos a un fierro que está ardiendo, ya sea por costumbre, ya sea porque tenemos el sentimiento de apego, ya sea porque lo amamos, sea hombre o mujer, cariño. Pero a veces hay situaciones, cariño, en la cual se tiene que cortar, en la cual uno tiene que avanzar. El oráculo te dice, tienes que avanzar. Ya lo has vivido, lo hecho está hecho. Ya sabes cómo va esta situación. Ahora tienes que avanzar. Te recomienda que te des una oportunidad. Te recomienda que aceptes ese proyecto. Te recomienda que conozcas también a esa persona. Si a lo mejor hay alguien que te está rondando tu vida, dale una oportunidad. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú. Si tú te das una oportunidad, mi querido Escorpio, tenlo por seguro que esto va a ser positivo, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué me quiere decir el tarot Z. No sé por qué siento, Escorpio, que a lo mejor de repente eres tú esta energía. ¿Te acuerdas que te había dicho que hay una persona que no quiere entrar a lo que es en razones? A lo mejor eres tú. A lo mejor yo te estoy aconsejando que des una oportunidad a esa persona nueva, que des oportunidad a ese trabajo, que escuche los consejos y tú de repente dices, Richard, no, lo quiero a él o a ella, nada más. A lo mejor es tu energía también. Vamos a ver qué te dice el tarot de la New. Vamos a ver, Escorpio, vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del 7 de Pentáculos. Hay algo que te causa dolor. Hay un recuerdo, mi querido Escorpio, que te desgarra el alma. Hay algo. Muchos de vosotros, mi querido Escorpio, aparentemente, ante lo demás, ante la sociedad, aparentas fuerza. Aparentas como que no está pasando nada malo en tu vida, pero tú llevas un dolor, cariño. Porque esta carta nos habla de un dolor. Fíjate cómo se desgarra la piel. Y este personaje, cariño, está vestido como una reina, como un rey. El lago de los cisnes, ¿no? Pero se desgarra su piel, cariño. Hay una tristeza. Pero siento, mi querido Escorpio, también que tu orgullo te puede más, ¿no? Es como que me dice Richard, no voy a pedir ayuda, no quiero que nadie sepa de mi problema. A veces es bueno hablar, Escorpio. La carta de la templanza. Mira, si tú en este momento, mi querido Escorpio, no sé por qué siento que a lo mejor estás pasando por un cuadro de ansiedad, ¿vale? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí no hay una tercera persona que le esté haciendo daño. Tú te estás desgarrando la piel. Y está al costado de la carta de la templanza, cariño. ¿Vale? Entonces, ¿qué me dice? En estos momentos, Escorpio está nervioso, está nerviosa, tiene ansiedad. Por eso que ese personaje se desgarra la piel. ¿Vosotros han pasado alguna vez por un cuadro de ansiedad? Parece que te vas a morir. Y es tu cerebro, cariño. Es tu cerebro que te da lo que es una mala jugada. O que simplemente explotas. Por algún lado tiene que salir toda esa depresión que tú tienes, toda esa ansiedad que tú tienes.
tiene que salir, por algún lado. Pero como tenemos la carta de la templanza, te dice Escorpio, tranquilo, tranquila, respira. Respira, Escorpio, piensa en positivo, te dice. Entra en contacto con la naturaleza, entra en contacto con Dios, con tus guías. Todo va a estar bien, todo se va a solucionar. Trata de respirar, trata de respirar, trata de desconectar. Lo que te está pasando es un cuadro de ansiedad. Esto lo vas a superar. Tienes que recuperar tu fuerza. Eso es lo que te dicen, Escorpio. Voy a sacar una carta más. Y tenemos lo que es la carta de la justicia. La carta de la justicia, cariño, como su mismo nombre lo dice, es prácticamente la dama de la justicia, ¿no? Aquí hay una mujer que está con una espada, vestido de rojo, cariño, de rojo pasión. Entonces, me dice mi querido Escorpio, si a lo mejor de repente tú tienes esa ansiedad porque te preguntas y te respondes, ¿por qué tengo que estar pasando esto yo? ¿Por qué ellos siempre están felices como si no pasara nada? ¿Por qué todo lo malo yo? Si soy una persona correcta, si soy una persona que no me meto con nadie, ¿por qué me haces esto, Dios? ¿Por qué me haces esto, universo? ¿Qué más pruebas me tienes que dar? Seguro que te estás quejando. Yo también lo he hecho en su momento. La carta de la justicia dice, cariño, tus plegarias han sido escuchadas o escuchados. Y la carta de la justicia también es karma. Karma, cariño. Todo se empieza a poner en orden. Tus lágrimas no han sido en vano, mi querido Escorpio. Tu tristeza, tu decepción no ha sido en vano. Y el karma llega para aquellos que tiene que llegar, mi querido Escorpio. Te está diciendo. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del As de Pentáculos. En estos momentos, mi querido Escorpio, a un grupo de ellos le está llegando el karma. Y hay un grupo de ellos, Escorpio, que piensan que la persona que está originando todo esto eres tú. Muchos, mi querido Escorpio, piensan que tú estás haciendo algo en contra de ellos. Cuando en estos momentos, cariño, no puedes ni con tu historia, ni con tu vida. Y tú me dices, Richard, ¿cómo crees que yo voy a hacer algo? Yo creo en Dios, yo creo en el karma. Pero ellos no piensan así. ¿Ves? Ellos no piensan así. El otro mensaje, mi querido Escorpio, puede ser que muchas personas te han dado lo que es, como se dice, la razón. Te han dado la razón. Si tú has tenido una discusión, un lío, un conflicto, un trámite legal, la justicia te da lo que es la razón, Escorpio. O el entorno te da la razón. Y ellos, cariño, se enfadan contigo. Las personas que en este momento dicen, ¿por qué le dan la razón a Escorpio? Ellos se enfadan contigo. Que no te llame la atención, Escorpio, que una persona va a insinuar o ya lo está haciendo, de que tú estás haciendo algo en su contra, o que simplemente tú, imagínate hasta dónde va su mente retorcida, de que tú de repente tienes algo con él o con ella, porque ve un reclamo, cariño. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos. Sí, veo un reclamo, mi querido Escorpio. Hay un personaje, Escorpio, hay un personaje que se marchó de tu vida resentido o resentida. Este personaje te reclamó. Este personaje te dijo, ¿por qué estás hablando con él o con ella? Seguro que tienes algo, seguro que yo qué sé, vosotros sois amantes, etcétera, etcétera. Vamos a ver las características, cariño. Vamos a ver las características. A ver. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, hay una persona que quiere volver a tu vida. Esta persona puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Hay una persona también, cariño, que posiblemente está pasando por un divorcio o una separación. Vamos a continuar. La carta de la sacerdotisa. Hay una persona que puede ser madre o padre, te piensa, o de repente, cariño, tú me dices, Richard, su madre y su padre nunca han estado de acuerdo de que yo tenga una relación con sus hijos. Esta persona puede ser Virgo, Tauro. Esta persona cree mucho en la magia, ¿vale? La carta del 3 de espadas. Sí, cariño.
Esta persona cree mucho lo que es en la magia. Puede ser un Libra, puede ser un Géminis, puede ser un Acuario. Hay un personaje, mi querido Escorpio, mayor de 40 años, pero que a lo mejor no aparenta su edad. Este personaje quiere volver contigo o quería volver contigo, pero la familia se encargó de que vosotros se alejaran más y más. Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido Escorpio. Espero que seas puntero para hacerte lo que es una lectura más extensa. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Todo va a ir bien, cariño. Luego de todo ese drama, el karma está lo que es a tu favor. Bendiciones.